Hay una presentación estupenda de André Lévy en la contraportada de este, que yo diría que es su libro más, no iba a decir más conocido, porque yo creo que está ya perfectamente olvidado por desgracia, pero sí más, no sé, más importante. Aunque tampoco, tiene libros muy importantes. Bueno, el caso es que es muy buena la presentación que hay en la contraportada de las nuevas cartas edificantes y curiosas de Extremo Occidente por viajeros letrados chinos o literatos chinos en la Belle Époque, en la bella época. Bueno, el título naturalmente, Nouvelles lettres édifiantes et curieuses, hasta ahí es por supuesto cita del padre Le Gobian, del padre Charles Le Gobian, con sus famosísimas, celebérrimas cartas edificantes y curiosas de las misiones de la compañía. Perdón, el título era Cartas edificantes y curiosas escritas desde las misiones extranjeras por algunos misioneros de la Compañía de Jesús. Ese es el título completo. Lettres édifiantes et curieuses écrites de missions étrangères par quelques missionnaires de la Compañía de Jesús, que fueron celebradas por Voltaire, desde luego por Montesquieu, que desde luego inaugura un género, el de sus cartas persas, que está desde luego presente en el espíritu de este libro, porque al igual que Voltaire y Montesquieu se reían de la sociedad y de la civilización y de la cultura occidental, de la cultura francesa, a través de espectadores curiosos e impertinentes que fingían, en sus ficciones, fingían verlo desde ojos chinos o persas. Bueno, aquí tenemos cartas en las que realmente vemos a viajeros eruditos, cultos, chinos, que ven Occidente a su manera, especialmente y de manera muy repetida. Bueno, hay varios que se repiten, pero Wan Tao se repite bastante. De hecho, casi la inmensa mayoría son textos de Wan Tao, pero no es el único. Bien, bueno, como digo, me he desviado enormemente. André Lévy tiene una muy buena biografía aquí. Nacido a Tianjin, en los años 20, André Lévy creció en China. Llegado a Europa para iniciarse en el chino y en el japonés, lo cual es un poco contradictorio. Después vivió en Hong Kong, Hanoi y Tokio. Nadie mejor que él, nadie fue mejor que él en el comprender Europa con los ojos de un chino. Bueno, realmente más o menos era chino, porque nació en... Sí, que nació en Tianjin, o sea, sí era chino, era un francés chino, era francés pero chino. O sea, sí es un chino, o sea, realmente, aunque fuera francés y al principio no hablara chino. Ahora es profesor en la Universidad de Burdeos 3, o sea, es un chino bordelés. Es chino antes que bordelés, a pesar de que por su apariencia, que por cierto, esta biografía está muy bien, pero desde luego está mejor la de la Wikipedia francesa, André Lévy y, entre paréntesis, sinologue, porque parece ser que hay otro André Lévy famoso, que no sé quién. Vamos a ver, André Lévy, vamos a ver qué otro André Lévy. Hay un psicólogo y hay un banquero, probablemente... bueno, y el padre de Bernard-Henri Lévy, pero yo no veo que ninguno de estos sea más importante que André Lévy. Luego, naturalmente, al buscar simplemente en Google, me recomiendan Andrea Levy, que es una política de derechas española que, bueno,
tampoco puede ofuscar la fama de André Levy. Yo no considero no considero que sea necesario poner entre paréntesis sinólogo. Para mí no hay otro André Levy que el sinólogo. Bueno, dice, enseña en la Universidad de Burdeos. Bueno, de Burdeos. Murió en 2017 en esa ciudad, en Burdeos. Así que ya realmente no enseña. Es que este libro es de... Este libro, publicado en Serres, es del año 1986. Bueno, hay que tener en cuenta que ya no enseña en Burdeos. De hecho, ya no enseña. Enseña con sus libros. Sigue vivo a través de sus libros. Sigue libre en sus libros. Y está reconocido como uno de los más grandes especialistas de la novela china en Occidente. Ha traducido, entre otros, una colección de cuentos de finales de la dinastía Ming, El amor de la zorra, colección Connaissance d'Orient de la UNESCO. Es una antología bastante popular, una antología bastante popular. Así como la célebre novela erótica Flores en jarro de oro, en la biblioteca de la Pléiade, que claro, la traducción ya en el título roba algo, porque son flores de ciruelo, flor de ciruelo en jarro de oro, la célebre obra del erudito cachondo de Lanlin. Ha quitado el ciruelo, que bueno, una cosa, voy a mirar por si acaso Renard para ver si realmente es zorra, porque claro, yo estoy pensando sí, Renard es zorro y Renarde es zorra. Sí, eso es. El amor de la zorra. Esta bonita colección de cuentos. Bueno, pues este quizás es el libro que lo ha hecho más célebre, esta especie de cartas persas al estilo de Montesquieu, con este título del padre Le Gobian, de Charles Le Gobian, las nuevas cartas edificantes y curiosas. Es una edición ilustrada, por cierto, pero lamentablemente todas las ilustraciones se corresponden con la visión que los occidentales tienen de los chinos. Parece ser que incluso en un volumen que trata monográficamente de la visión que los chinos tienen de Europa, es muy difícil lograr, es muy difícil lograr material gráfico. No quiere decir que no exista o que sea imposible. De hecho, ya hemos presentado aquí alguna que otra colección sobre las revistas especialmente humorísticas de la China, sobre todo de la China republicana, de la China post-imperial. Existe naturalmente el material gráfico, pero es muy difícil de conseguir. Bueno, ya es difícil de conseguir que un sinólogo se tome tan en serio estos testimonios de viajeros que eran hombres de letras. Y es un libro realmente interesante. Estos letrados no solo escriben prosa y noticias, sino que también escriben poesía de ocasión, que es algo muy cortesano y desde luego muy propio de la corte imperial. Bueno, este libro, por supuesto, es enormemente recomendable. Es recomendable también visitar la página de Wikipedia de André Levy, sinologue. Se nos dice que nació en 1925 en Tianjin, efectivamente, y que murió en 2017 en Burdeos. Hay una magnífica fotografía suya con un chaleco, lo que entiendo que es su estudio. Hay unos libros, una lámpara con pantalla, está mirando a las alturas con una sonrisa iluminada por una ventana, tiene una actitud ensoñadora, es joven, si murió en 2016, sí, es una foto de juventud, con muchos sueños e ideales de investigación y de erudición y de sabiduría por delante. Y esto es importante, ¿quién aporta esta fotografía a la Wikipedia en francés? Se anuncia como trabajo personal y es de Luc Levy. Entonces, evidentemente, es un familiar o una familiar, no sé si será Lucas o Lucía,
es alguien de la familia de André Lévy que aporta este valiosísimo documento, una foto, pues yo qué sé, de su padre o de su tío o de lo que sea. Desde luego no hay que reírse de Wikipedia, no hay que reírse de Wikipedia, porque aquí tenemos un material de primerísimo orden y desde luego valioso. Viene también algo que, sí, yo entiendo que también tiene que aportar la familia, lo pienso, sí, efectivamente es también una aportación de la familia, porque es una cosa tan extraña, tan rara, que es un anuncio de la relojería que tenía el padre de André Lévy en China. El padre más se llamaba Marx Lévy, y efectivamente aquí tenemos un reloj de pulsera, M. Lévy, Marx Lévy, joyería, relojería, orfebrería y grabado. Es un documento extrañísimo y curiosísimo. En cuanto, bueno, pues aquí evidentemente este artículo está redactado por la familia, tiene un valor enorme, y da detalles sobre, bueno, nota 3, vamos a ver, nota 3. Ah, sí, bueno, hay además enlaces a su necrológica, algunos artículos, algunos en inglés sobre la traducción, todos ellos perfectamente legibles, perfectamente conservados. También está el enlace a su biografía en la Escuela Francesa de Extremo Oriente, y bueno, es un artículo verdaderamente envidiable. De sus obras, bueno, claro, él es famoso en Francia ante todo como traductor, porque ha traducido aparte de antologías de cuentos, grandes obras enormes como La peregrinación al oeste y La flor en vaso de oro, que son tochacos. También los cuentos de Fu Sonlin, como Crónicas de lo extraño, lo ha traducido en Piquia, en ese foco de orientalismo del muy benemérito Philippe Piquier, que ha hecho tantísimo por las letras orientales de India, China. Ha tomado el relevo de los Maisonneuve, de esa librería de Oriente y América, aunque él no se ocupa de América. Maisonneuve tenía ahí un indio también, pero no, esto es solo India, pero la India oriental. Y bueno, como autor, aquí se recogen ante todo artículos, lo cual está bien, porque además muchos de ellos tienen enlace. Como autor, pues aparecen aquí algunos artículos: Flor sobre el océano de... no quiero equivocarme, creo que es, sí, bueno, claro, ya estamos. No pecado, sino melocotón, vale, sí, efectivamente. Flor sobre el océano de melocotones, no de pecado, sino de melocotones. La pasión de traducir, estudios sobre el cuento y la novela china. Esto está en la revista de la Escuela Francesa de Estudios Orientales, Inventario analítico y crítico del cuento chino en lengua vulgar. Esto ya es un libro, más bien una separata. París, Colegio de Francia. Bueno, es una memoria del Instituto de Altos Estudios Chino. De 1981, el cuento en lengua vulgar del siglo XVII, auge y declive de un género narrativo de la literatura china, París, Instituto de Altos Estudios Chinos, y además obtuvo el premio Giles en 1976, y un breviario, la literatura china antigua y clásica, en la colección Queseye de 1991, o sea, es un Queseye bastante reciente, bastante actual, porque los Queseye tienen ya más años que el campo. Como traductor, ha traducido sobre todo cuentos, los típicos cuentos de misterio. En 1972, El antro de los fantasmas de las colinas del oeste, 7 cuentos chinos antiguos del siglo XII al XIV. De 1981, pues el otro libro que he seleccionado para presentar a este autor, Sept victimes pour un oiseau, 7 víctimas para un pájaro, que es un libro interesantísimo. Bueno, los demás, en 1983, Pai Xiangyong, El muchacho de cristal. En 1985, su traducción de
de Flor en jarro de oro, en vaso de oro, con prefacio del sinólogo Etiambla, 1986. Las nuevas cartas, tampoco tiene tanta obra, la verdad. Nuevas cartas, una obra estupenda, desde luego, pero tampoco nos abruma, tampoco nos asfixia un fárrago de libros. No, tiene una obra bastante razonable. Nuevas cartas edificantes y curiosas de extremo occidente por viajeros letrados chinos. Su traducción de la peregrinación al oeste y de las crónicas de lo extraño. Está bastante bien, bastante razonable, y son pocos libros, pero muy llenos. Y este es especialmente interesante, más interesante que... es el más interesante de sus colecciones de cuentos, porque sus colecciones de cuentos tratan lo habitual, los cuentos de fantasmas, los cuentos de lo extraño, de lo extraordinario, que ya se han traducido bien o mal muchísimas veces, a veces mejor, a veces peor. Se han traducido ya muchas veces a todas las lenguas, pero esto es una novedad, algo que generalmente estaba olvidado. Los cuentos detectivescos, los cuentos de misterio, que eran más populares en Europa por las imitaciones de Van Gulik que por los originales, aunque el propio Van Gulik había hecho notar que esto es un género antiguo en China. Y en el ensayo introductorio habla del género judicial, no solo en los cuentos, sino también en el teatro, y se puede llegar perfectamente a la conclusión de que en un género tan aparentemente moderno, tan del siglo XX, bueno, no del siglo XX, claro, porque el primer autor de relatos de misterio detectivescos en Europa se considera que es Edgar Allan Poe, pero bueno, estamos hablando del Nuevo Mundo, desde luego, siglo XIX, pero es el Nuevo Mundo, una sociedad completamente moderna, dada al método científico, al método deductivo, al método baconiano. No se puede considerar que... Es difícil pensar que pueda haber novela policíaca sin método deductivo, método científico, observación, experimentación y, desde luego, una enorme base racionalista. Bien, pues contra esta idea de que Occidente se ha inventado la novela de detectives, la novela de misterio, los textos que trae Lévy son bastante concluyentes. La inmensa mayoría de los cuentos que aparecen en este volumen se editaron en el siglo XVII, se corresponden con ediciones del siglo XVII, pero hay razones, como ya aparece en la contraportada, para pensar que se redactaron entre los siglos XIV y XV. Y desde luego, si vamos al corazón del género judicial, lo que en inglés se diría el género procedimental, pues podemos remontarnos hasta Pao Chen, que murió en 1062. Por cierto, que ya que hablamos de estos jueces del siglo X, del siglo XI, quizá podría rastrearse también este género judicial, este género de averiguar de manera policíaca y detectivesca. Quizá esto lo podemos encontrar por la misma época en la literatura árabe, en los cuentos árabes, y estoy pensando, por ejemplo, en la historia de los jueces, de Córdoba. En realidad hay una rica literatura árabe y desde luego también hispanoárabe dedicada a las pesquisas de los jueces, y bueno, incluso en las Mil y una noches tenemos cosas parecidas a novelas detectivescas, y las Mil y una noches más o menos son de esta época, que he dicho. El juez Pao Chen, nacido en el año 999, muerto en 1062. La primera noticia que tenemos de las Mil y una noches es gracias a las praderas de oro de Al-Mas'udi, y en las Mil y una noches, bueno, al menos en la versión de Marduis, de Marduis, traducida por Vicente Velasco Ibáñez. Esto se me acaba de ocurrir, esto del género policíaco chino, que es contemporáneo del árabe, se me acaba de ocurrir, y no sé si lo voy a encontrar. No. Vamos a ver, en el Corde parece ser que ya no está.
Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez y Mardrus. A ver si hay algo de suerte. No, parece ser que no. Tendré que dejarlo para cuando presente. Bueno, quizá. Un segundo. Pero no me rindo. Voy a ver autor Blasco Ibáñez, por supuesto. Blasco Ibáñez. Y supongo que si pongo sartén, vamos a ver, 23 casos. Blasco Ibáñez, Las mil y una noches, y hay solo una página, entonces puede estar por aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Estoy desde luego improvisando de una manera descarada. Esto no es, esto tampoco. No, esto tampoco. Esto metió la verde. No. Esto tampoco. Esto tampoco. Y además es un cuento repetido. Esto tampoco. Esto tampoco. No, tampoco. 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 O sea, no. Quería contar un cuento de Las mil y una noches que es de... ¡Ah, aquí está! Bien, la espera ha merecido la pena. Relativamente. Creo que esto puede estar en internet de una manera más fácil de leer que en el Corde. Sí, el libro de Las mil y una noches. Sí, aquí va a estar. Muy bien. Esto es. Bien. Pues esto es un cuento detectivesco de Las mil y una noches que puede parecerse. Cuando al ponerse el sol cerró él su tienda, volvió a su casa y como estaba cansado por toda una jornada de ventas y compras, fue a su lecho y quiso echarse para descansar, pero advirtió una mancha grande que se destacaba en el cobertor y retrocedió asombrado y desconfiado hasta el límite de la desconfianza. Luego se dijo: ¿quién habrá podido penetrar en mi casa y hacer con mi esposa lo que ha hecho? Porque esto que veo es licor de hombre sin ninguna duda. Y para cerciorarse mejor, el mercader metió el dedo en medio del líquido y dijo: vaya si es. Bueno, claro, esto en realidad empieza como una historia del detective Columbo, porque se ha visto cometer el crimen al principio, en la noche anterior. Esta es la noche 505, en la que hace 500 noches, o sea, justo a la mitad, a la mitad menos uno de Las mil y una noches. Lo que ocurre es esto, que aquí no me aparece porque se ha omitido. Bueno, da igual, el caso es que hemos visto cometer el crimen, pero quien me está escuchando ahora no sabe lo que ha pasado. Al igual que el esposo ve que dice: esto que veo es licor de hombre sin ninguna duda, y para cerciorarse mejor, el mercader metió el dedo en medio del líquido y dijo: vaya si es. Entonces, lleno de furor, quiso matar primeramente al joven, pero mudó de opinión pensando: de ese joven no puede haber salido una mancha tan enorme, porque todavía no está en edad de que se le hinchen los compañones. Le llamó, sin embargo, y le gritó con voz temblorosa de furor. Le llamó, sin embargo, y le gritó con voz temblorosa de furor: ¿dónde está tu ama, miserable aborto? El joven contestó: ha ido al hammam. Al oír estas palabras se consolidó más la sospecha en el espíritu del mercader, pues la ley religiosa exige que hombres y mujeres vayan al hammam para hacer una ablución completa cuantas veces verifiquen la copulación. Y gritó al mozo: corre enseguida para decirle que vuelva. El mozo apresuróse a ejecutar la orden. Llegada que fue su esposa, el mercader, que recorría con los ojos de derecha a izquierda la estancia en que se hallaba el lecho consabido, saltó sobre la joven sin pronunciar palabra, la asió por los cabellos, la tiró al suelo y empezó a administrarle una serie tremenda de patadas y puñetazos. Tras de lo cual le ató los brazos, cogió un gran cuchillo y se dispuso a degollarla.
Pero al ver aquello, la mujer comenzó a gritar y a aullar tan fuerte que todos los vecinos y vecinas acudieron en su socorro y la encontraron a punto de ser degollada. Entonces separaron a la fuerza al marido y preguntaron a qué causa obedecía semejante castigo. Y exclamó la mujer: «No sé la causa». Entonces dijeron todos al mercader: «Si estás quejoso de ella, tienes derecho a divorciarte o reprenderla con dulzura y mansedumbre, pero no puedes matarla, porque como casta lo es, ni nosotros por tal la conocemos, y de ello daremos testimonio ante Alá y ante el Cadí. Desde hace mucho tiempo es vecina nuestra, y no hemos notado en su conducta nada reprensible». El mercader contestó: «Dejadme degollar a esta licenciosa, y si queréis una prueba de sus licencias, no tenéis más que mirar la mancha líquida que han dejado los hombres introducidos por ella en mi lecho». Al oír estas palabras, los vecinos y las vecinas se acercaron al lecho, y cada uno a su vez metió el dedo en la mancha, y dijo: «Es líquido de hombre». Pero en aquel momento se acercó a su vez el joven y recogió en una sartén el líquido que no había sido absorbido por la tela, poniendo la sartén a la lumbre y haciendo cocer el contenido. Tras de lo cual tomó lo que acababa de cocer, se comió la mitad y distribuyó la otra mitad entre los circunstantes, diciéndoles: «Probadlo, es clara de huevo». Y habiéndolo probado, se aseguraron todos de que era realmente clara de huevo, incluso el marido, que comprendió que su esposa era inocente y que la había acusado y maltratado injustamente. Y esta es la resolución del misterio que habíamos visto al principio. Un pretendiente enojado y despechado de la mujer se había introducido en su alcoba y había vertido un frasco con clara de huevo sobre la cama. Esta historieta prueba, termina el narrador, en este caso, claro, la narradora, que es Scheherazade, dice, así es que apresuróse a reconciliarse con ella y para sellar su buen acuerdo le regaló 100 dinares de oro y un collar de oro. Esta historieta prueba que hay líquidos y líquidos y que es preciso saber diferenciar todas las cosas. Entonces esto yo creo que es una novela de misterio, un cuento de misterio perfectamente científico, incluso con sus pruebas forenses y periciales, en más o menos la misma época en la que encontramos un género procedimental de investigación detectivesca en China. Claro que uno puede pensar, un momento, ¿y el licor de hombre no se puede hacer tortilla también? Bueno, efectivamente, como dice Scheherazade, es preciso saber diferenciar todas las cosas, hay que hacer una investigación profunda de todo. Y entonces, claro, he buscado si no le habrán dado gato por liebre, porque se puede hacer perfectamente tortilla con el licor de hombre. Y bueno, Google es rápido al mostrar que efectivamente ese género existe y parece ser que sí se puede hacer tortilla, con lo cual al final tampoco es como lo de cuando una mujer está preñada cuando su marido se queda preñada cuando su marido estaba fuera y entonces viene el médico a decir que no, se ha podido quedar preñada de un oso en el campo o yo qué sé, porque se ha bañado en un sitio donde... Lo cual es poco científico, pero está muy bien para salvar la vida a las mujeres adúlteras, porque a esta ya la iban a degollar. Bueno, pues esto es un precedente, desde luego, de un cuento detectivesco. Luego, en las historias de los jueces de Córdoba hay cosas parecidas. Por ejemplo, el juez que enseña a su discípulo unas naranjas flotando en el agua y le pregunta, ¿qué es esto? Y dice, 2 naranjas flotando en el agua, ¿qué van a ser? Y entonces el juez las coge y ve que son naranjas partidas por la mitad, son medias naranjas, y tenía que haber dicho, eran medias naranjas, no has investigado lo suficiente, un juez tiene que verificar todo, si hace falta tiene que hacer tortilla de lo que muy presumiblemente y de acuerdo con el consenso de todos es semen. Bueno, pues recomiendo desde luego en grandísima medida el artículo wikipédico de André Lévy en francés, porque es que tiene ahí mano de la familia y es muy completo y tiene muchos enlaces y además esa fantástica fotografía del archivo familiar sin duda alguna. Y la colección de cuentos de misterio es algo realmente insólito y no se puede negar que efectivamente los chinos tenían literatura detectivesca.